Capítulo 4. El país de las sombras. Danny sintió que le flaqueaban las piernas, y a las 4:15 subió en busca de su leche y sus galletas. Las engulló mientras miraba por la ventana. Después entró a besar a su madre, que se había echado. Wendy le sugirió que se quedara en casa a ver un programa de televisión, porque así el tiempo pasaría mucho más rápido. Pero él negó con la cabeza y volvió a sentarse en el bordillo de la acera. Aunque no tuviera reloj ni supiera leer todavía la hora, Danny se daba cuenta con el paso del tiempo por el alargamiento de las sombras y por el tono dorado que empezaba a adoptar la luz de la tarde. Mientras giraba el planeador entre sus manos, empezó a tararear. Él y sus compañeros solían entonar esa canción en el jardín de infancia, Jack y Jill, donde iba cuando vivía en Stovington, pero ahora no iba al jardín porque papá no tenía dinero suficiente para mandarle. Danny sabía que su madre y su padre estaban preocupados por eso, ya que aumentaba su soledad. Y aún más importante, les preocupaba que Danny pudiera culparlos, pero en realidad él no quería seguir yendo al viejo Jack y Jill. Era para bebés, y aunque él todavía no era un chico grande, tampoco era un bebé. Los chicos mayores iban a la escuela de los mayores, donde les servían un almuerzo caliente. El año próximo iría a primer grado. Ese año era como un lugar intermedio entre ser un bebé y a un chico mayor. No obstante, estaba bien. Echaba de menos a Scott y a Andy, principalmente a Scott, pero no podía quejarse. Parecía mejor estar solo para esperar cualquier cosa que pudiera suceder. Danny entendía muchas cosas de sus padres y sabía que a menudo a ellos no les gustaba que él lo entendiera, negándose incluso a querer que así fuera. Sin embargo, algún día tendrían que aceptarlo. Él se conformaba con esperar. Pero era una pena que no pudieran creerlo, especialmente en momentos como aquel. Mamá estaba echada en su cama a punto de llorar de tan preocupada que estaba por papá. Algunas de las cosas que le preocupaban eran demasiado complejas para él que le entendiera. Cosas vagas que tenían que ver con la seguridad, con la imagen de sí mismo, de papá, con sentimientos de culpa y enojo y con el miedo por lo que podría suceder con ellos. Pero las dos cosas principales que en ese momento le preocupaban eran que papá hubiera tenido una avería en la montaña o que hubiera ido a hacer algo malo. Danny sabía perfectamente que era algo malo, desde que se lo había explicado Scotty Aronson, que tenía 6 meses de edad más que él. Scotty lo sabía porque también su papá había hecho algo malo. Le había contado que una vez su padre había golpeado a su madre y la había derribado. Finalmente los padres de Scotty se habían divorciado por culpa de aquel algo malo, de modo que cuando Danny lo conoció, Scotty vivía con su madre y únicamente veía a su padre los fines de semana. El mayor terror de la vida de Danny era el divorcio, palabra que se le aparecía mentalmente como un cartel pintado con letras rojas, cubierta de serpientes sibilantes y venenosas. Cuando había un divorcio, los padres se separaban y se peleaban por el hijo en un tribunal. Luego uno tenía que ir a vivir con uno de ellos y el otro casi nunca lo veía, hasta que ese con el que estaba podía casarse con alguien a quien uno no conocía. Si les entraba mucha prisa, lo que más aterrorizaba a Danny del divorcio era que había notado esa palabra estaba presente en la cabeza de sus padres, a veces en forma difusa y relativamente distante, pero otras como algo tan denso, oscuro e impresionante como las nubes de tormenta. Ocurría así desde el día que papá le castigó por desordenar y ensuciar los papeles que tenía en su estudio, y el médico tuvo que escayolarle el brazo. El recuerdo del episodio se había desvanecido, pero el recuerdo de las ideas del divorcio era nítido y angustiante. Era una idea por aquel entonces había rondado principalmente a su madre, y Danny había vivido en el terror constante de que ella arrancara la palabra del cerebro y la pronunciara, convirtiéndola en realidad. Divorcio. Era una corriente subterránea constante en el pensamiento de sus padres. Una de las pocas ideas que Danny podía detectar, como se percibe un ritmo musical sencillo, pero al igual que un ritmo, la idea central no era más que la espina dorsal de otras ideas más complejas, de cosas que él todavía ni siquiera podía interpretar, que se le presentaban como colores y estados de ánimo. Las ideas del divorcio de mamá giraban en torno de lo que papá le había hecho en el brazo y de lo que había sucedido en Stovington cuando se quedó sin trabajo por culpa de ese George Hatfield, que se había enfadado con papá y le había pinchado las ruedas del coche. Las ideas del divorcio de papá eran más complejas, de un color violeta oscuro y surcadas por aterradoras venas negruzcas.
Al parecer, papá pensaba que ellos estaría mejor si él se marchaba, que las cosas dejarían de hacer daño. Su padre siempre hacía daño sobre todo por su deseo de hacer algo malo. Eso también era algo que él casi siempre detectaba. La constante ansiedad de su padre por refugiarse en un lugar oscuro, ver un televisor en color, comiendo cacahuetes que iba sacando de un tazón y hacer algo malo, hasta que el cerebro se le aquietara y le dejara en paz. Pero esa tarde, su madre no tenía necesidad de ocuparse, y Danny habría quedado decírselo. El coche no se había averiado, ni papá estaba en ninguna parte haciendo algo malo. En ese momento estaba a punto de llegar a casa, recorriendo la carreta entre Lyons y Boulder. Por el momento, papá no pensaba ni siquiera en hacer algo malo. Pensaba en Danny. Miró furtivamente a sus espaldas hacia la ventana de la cocina. A veces, cuando se esforzaba mucho en pensar, las cosas reales se alejaban y veía otras que no estaban. En cierta ocasión, poco después de que le hubieran escayolado el brazo, tuvo una de esas experiencias. En aquel momento sus padres no se hablaban, pero pensaban. Eso sí, las ideas de divorcio se cernían sobre la mesa de la cocina como una nube negra llena de lluvia, preñada, próxima a estallar. Él se sentía tan mal que no podía comer. La idea de comer con tanta esa nube negra de divorcio encima le producía náuseas, y como todo le parecía tan desesperadamente importante, Danny se había sumergido por completo en la concentración y había sucedido algo. Cuando regresó al mundo de las cosas reales, estaba tendido en el suelo, manchado de judías y puré de patatas. Su madre lo tenía en los brazos llorando mientras papá llamaba por teléfono. Él se había asustado y había tratado de explicarles que no pasaba nada, que eso era lo que sucedía cuando se concentraba para entender más de lo que normalmente podía. Intentó explicar lo de Tony, a quien ellos llamaban su compañero de juego invisible. Ha tenido una alucinación, dijo su padre, y aunque ahora parece estar bien, quiero que lo vea el médico. Cuando el médico se marchó, mamá le hizo prometer que jamás volvería a hacer eso, que nunca volvería a asustarlos de esa manera, y él había accedido. En realidad, también estaba asustado, porque al concentrarse, su mente había volado hacia su padre. Y por un momento antes de que apareciera Tony, como siempre llamado los de lejos, y las cosas raras eclipsaran la cocina y la tajada de asado sobre el plato azul. Su conciencia había atravesado la oscuridad de su padre hasta hundirse en el divorcio, y esa palabra era suicidio. Danny jamás volvió a encontrarla en su mente de su padre, y ciertamente no había vuelto a buscarla. No deseaba saber con exactitud el significado de esa palabra. Sin embargo, le gustaba concentrarse porque a veces veía a Tony, aunque no siempre. A veces las cosas simplemente se ponían borrosas durante un minuto y después se aclaraban, pero en otras, en el límite mismo de la visión, se le aparecía Tony, llamándolo a la distancia, haciéndole señas. Le habría sucedido 2 veces desde que se mudaron a Boulder, y Danny recordaba lo sorprendido y contento que se había sentido al descubrir que Tony lo había seguido desde Vermont. Así pues, no había perdido a todos sus amigos. La primera vez él estaba en el patio, y no sucedió nada especial. Simplemente Tony le hizo señas y después hubo oscuridad, y unos minutos más tarde, Danny regresó a las cosas reales con algunos vagos fragmentos de recuerdo, como de un sueño enmarañado. La segunda vez, 2 semanas antes, había sido más interesante. Tony le hacía señas, pronunciando un lejano «Danny, ven a ver». Parecía como si estuviera levantándose y después hubiera caído en un profundo agujero, como Alicia en el País de las Maravillas. Luego Danny bajó al sótano de la casa y Tony estuvo junto a él, señalándole en las sombras el baúl donde su padre guardaba los papeles importantes, especialmente la obra. ¿Lo ves?, le había preguntado Tony con su voz musical y distante. Está ahí, bajo la escalera. Los hombres de la mudanza lo pusieron bajo la escalera. Danny dio un paso adelante para mirar de cerca esa maravilla, y de pronto se encontró de nuevo cayendo, esta vez desde el columpio del patio, donde estaba sentado durante todo ese tiempo. Luego se quedó sin aliento. 3 o 4 días más tarde, su padre se fue furioso mientras le decía a mamá que había buscado por todo el maldito sótano y el baúl no estaba, y que iba a demandar a los de la maldita empresa de mudanzas que lo habían perdido entre Vermont y Colorado. ¿Cómo iba a poder terminar la obra si seguían sucediendo cosas estas? No, papá, le había dicho Danny, está debajo de la escalera. Los de la mudanza lo dejaron allí. Su padre lo miró de una manera extraña y después fue a comprobarlo.
El baúl estaba allí, exactamente donde Tony había dicho. Papá se lo llevó aparte, lo sentó en las rodillas y le preguntó quién le había dejado bajar el sótano. Había sido Tom, el del piso de arriba. El sótano era peligroso, por eso el casero lo mantenía cerrado con llave. Si alguien lo dejaba sin llave, papá quería saberlo, aunque se alegraba de haber encontrado sus papeles y su obra. Eso no valdría la pena, dijo sí. Danny caía por las escaleras y se rompía la pierna. Él respondió con sinceridad a su padre que no había bajado el sótano. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Mamá dijo lo mismo. Danny nunca bajaba al vestíbulo del fondo, porque era húmedo y oscuro y estaba lleno de arañas. Además, él no decía mentiras. ¿Y cómo lo sabías, hijo?, le preguntó. Me lo enseñó Tony. Sus padres se miraron por encima de su cabeza. Había sucedido otras veces, y como eso los asustaba, lo apartaban cuanto antes de la cabeza. Pero Danny sabía que estaban preocupados por Tony, especialmente su madre, y él evitaba pensar de la manera que podía hacer aparecer a Tony, cuando ella podía verlo. Pero ahora que su madre estaba en la cama y no iría a la cocina, se concentró intensamente para tratar de entender en qué estaban pensando papá. Se le arrugó la frente y las manos no demasiado limpias se cerraron en tensos puños sobre el pantalón vaquero. No cerró los ojos, no era necesario, sino que los entornó un poco. Mientras se imaginaba la voz de papá, la voz de Jack, la voz de John Daniel Torrance, queda y profunda, que a veces se estremecía de risa o se hacía más grave por el enojo, o simplemente seguía siendo serena porque su padre estaba pensando en... Danny suspiró en silencio, y su cuerpo se aflojó sobre la acera como si de pronto se hubiera quedado sin músculos. Estaba consciente, veía la calle, la chica y el muchacho que veían por la acera de frente, cogidos de la mano porque estaban enamorados, felices por estar juntos ese día. Se preguntó. Veía las hojas de otoño arremolinándose en el arroyo, como ruedas amarillas de forma irregulares. Veía la casa frente a los que pasaban y se fijó en el tejado que estaba cubierto de tejas. Sí, creo que no habrá problema sin la caída de Guas. Así estará perfecto. Ese Watson, qué personaje. Ojalá le entraran cuerda en la obra. Si no, tenga cuidado. Terminaré por meter en ella todo el maldito género humano. Sí, Texas, ¿habrá clavos allá afuera? ¡A la mierda! Olvidé preguntárselo. Bueno, son fáciles de conseguir. En la ferretería de Sidewinder, avispas. Es la época en que anidan. Tal vez tendría que conseguir un pulverizador de insecticida para cuando saque las tejas viejas, las tejas nuevas, las... ¿Tejas? Así que estaba pensando en eso. Había conseguido el trabajo y estaba pensando en las tejas. Danny no sabía quién era Watson, pero todos los demás le parecía bastante claro. Y por fin podría ver un avispero, tan seguro como que se llamaba. Danny. Levantó los ojos y allí estaba Tony, en la calle, de pie junto a una señal de stop, saludándolo con la mano como siempre. Danny sintió una cálida oleada de placer al ver a su viejo amigo, pero esta vez le pareció sentir también una punzada de miedo, como si Tony hubiera venido con una sombra oculta a la espalda. Quizá un bote lleno de avispas que, cuando quedaran en libertad, lo picaran despiadadamente. Pero debía ir. Sentado en el bordillo de la acera, las manos se le deslizaron entre los muslos para quedar congelado por debajo de la entrepierna. Hundió el mentón en el pecho. Después notó un tirón leve e indoloro. Una parte de él se levantó y echó a correr hacia Tony, hacia un cono de oscuridad. ¡Danny! La oscuridad estaba surcada por una blancura acechante, un ruido convulsivo, como un acceso de tos, y sombras doblegadas, torturadas que se revelaron como abetos agitados en la noche por una borrascada atronadora. Nieve girando en una danza macabra, nieve por todas partes. ¡Demasiado profunda!, exclamó Tony desde la oscuridad, y en su voz había una tristeza que aterró a Danny. ¡Demasiado profunda para salir! De pronto surgió otra forma, amenazante en el fondo. Era rectangular y enorme, un tejado en pendiente, blancura que se perdía en la oscuridad tormentosa y muchas ventanas. Era un edificio largo con tejas de madera. Algunas tejas eran más verdes, más nuevas. Las había puesto su padre con clavos de la ferretería de Sidewinder. Ahora la nieve está cubriendo las tejas. Estaba cubriéndolo todo. Vio una luz verde sobrenatural que se encendió frente al edificio
parpadeando y convirtiéndose en una gigantesca calavera que sonreía sobre dos tibias cruzadas. ¡Veneno!, advirtió Tony desde la flotante oscuridad. ¡Veneno! Otros signos parpadeaban ante sus ojos, algunos en letras verdes, otros escritos en tablas que se inclinaban y torcían bajo el empuje de la ventisca. Prohibido nadar. Peligro. Cables electrizados. Prohibido entrar en esta propiedad. Alta tensión. Tercer riel. Peligro de muerte. Cuidado, no entrar. Se dispara sobre los infectadores. Danny no entendía ninguno de ellos, pero todo le daba una sensación de terror onírico que se filtró en los huecos oscuros de su cuerpo como esporas leves que morirían a la luz del sol. Los carteles se desvanecieron. Ahora estaba en una habitación oscura, llena de muebles extraños. La nieve golpeaba las ventanas como si arrojaran arena. Danny sentía la garganta seca. Le escocían los ojos y el corazón martilleaba en su pecho. En el exterior se escuchaba un ruido hueco, retumbante como el de una puerta espantosa, que se abre bruscamente de par en par. Luego ruido pasos. Al otro lado de la habitación había un espejo, y en lo más hondo de su burbuja de plata aparecía una palabra escrita en fuego verde, y esa palabra era Redrum. De repente, la habitación se esfumó, y Danny apareció en otra. Le resultaba familiar. Había una silla en el suelo, una ventana rota por donde penetraba remolinos de nieve, que se helaba sobre el borde de la alfombra. Las cortinas habían sido arrancadas a tirones y pendían de su barrote. Quebrado en ángulo, un armario pequeño yacía en el suelo. Oyó más ruidos huecos y resonantes, constantes, rítmicos, horribles, como de cristales rompiéndose. Oyó que la destrucción se acercaba, y una voz ronca, la de un loco, aún más terrible por ser familiar. ¡Sal! A ver si sales, mierda. A tomar tu medicina. Percibió el crujido de la madera al partirse. Luego, un rugido de satisfacción y rabia. Redrum, ya viene. Recorriendo la habitación sin rumbo, arrancando cuadros en las paredes, un tocadiscos. ¿El tocadiscos de mamá? Está en el suelo. Sus discos Greg Handel, los Beatles, Art Granfield, Bach, Liszt, desparramados por todas partes, rotos, hechos pedazos. De pronto, un rayo de luz surgiendo desde otra habitación, desde el cuarto de baño. Una luz blanca y cruda, y una palabra parpadeando en una luz blanca. En el espejo del botiquín como un ojo de color púrpura. Redrum, Redrum, Redrum. No, susurró. No, Tony, por favor. E inerte pendiendo por encima del labio blanco de la bañera, una mano, un lento hilo de sangre resbalando por uno de los dedos, goteando sobre los azulejos desde la uña, cuidándose manicurada. ¡Oh, no! Por favor, Tony, me das miedo. No sigas, Tony, no sigas. En la oscuridad, los ruidos retumbantes se hacían más intensos. Seguían creciendo por todas partes, inundando todo. Danny se encontraba en un pasillo oscuro, agazapado sobre una alfombra azul con un tumulto de formas negras, retorcidas, entretejidas en la trama. Escuchando los ruidos que se acercaban, y una forma dobló por el pasillo y empezó a acercarse tambaleante. Oliendo a sangre y destrucción, en la mano llevaba un mazo hacia girar de un lado a otro, describiendo arcos implacables. Asestándolo contra las paredes, destrozando el empapelado y haciendo volar nubes fantasmales de polvo de yeso. «Ven a tomar tu medicina, tómala como un hombre». La forma avanzaba hacia él, apestando con un hedor agridulce gigantesca, cortando el aire con el mazo con un maligno susurro, y después retumbando al estrellarlo contra la pared. Minúsculos ojos de fuego relucían en la oscuridad. El monstruo ya estaba sobre él. Lo había descubierto allí, acurrucado con la espalda pegada contra la pared, y la trampilla del techo estaba cerrada con llave. «Tony, por favor, quiero volver. Por favor». Y volvió. Estaba sentado en la acera de Arfow, con la camisa húmeda pegada a la espalda, y el cuerpo bañado en sudor. En sus oídos resonaba todavía el tremendo zumbido de la muerte, y olía el terror. Seguía viendo esa mano que colgaba inerte sobre el borde de la bañera, mientras la sangre corría por un dedo, y esa palabra inexplicable que era mucho más horrible que ninguna de las otras. Redrum. Vio la luz del sol, las cosas reales, a no ser por Tony, ya muy lejos, un puntito apenas de pie en la esquina, hablando con su voz débil, aguda y dulce. «Cuídate, Doc». Después, en un instante, Tony desapareció y el destartalado coche rojo de papá apareció doblando la esquina, traqueteando por la calle, arrojando por el tubo de escape nubes de humo azul.
Danny se puso de pie, saludando con la mano, saltando de un pie a otro, gritando: ¡Papi! Papi! ¡Hola, hola! Su padre condujo el Volkswagen hacia la acera, paró el motor y abrió la portezuela. Danny corrió hacia él, pero se quedó perplejo. Con los ojos desorbitados, el corazón se le aceleró al ver junto a su padre, en el otro asiento delantero, un mazo de mango corto, manchado de sangre y lleno de pelos. No era más que un bolso de la compra, se dijo. Danny, ¿estás bien, Doc? Sí, muy bien. Se acercó a su padre y hundió la cara en el forro de piel de oveja de su chaqueta. Luego lo abrazó muy fuerte. Jack también lo hizo, un poco sorprendido. Oye, será mejor que no te quedes sentado al sol, hijo. Estás sudando. Creo que me quedé un rato dormido. Te quiero, papá. Estaba esperándote. Yo también te quiero. Mira, he traído algunas cosas. ¿Crees que era bastante fuerte para subirlas? ¡Claro! Doc Torrance, el hombre más fuerte del mundo, anunció Jack, mientras le removía, que se entretiene quedándose dormido en las esquinas. Después los dos se encaminaron hacia la puerta y mamá bajó al porche, a su encuentro, y Danny se quedó en el segundo escalón mirando cómo se besaban sus padres. Estaban contentos. El amor fluía sobre ellos de la misma manera que había fluido del muchacho y de la chica que paseaba por la calle, cogidos de la mano. Danny también estaba contento. El bolso de la compra, que no era más que el bolso de la compra, crujía entre sus brazos. Todo estaba bien. Papá había vuelto y mamá lo amaba. No había nada de malo, y no todo lo que Tony le demostraba sucedía siempre. Sin embargo, el miedo se había instalado en su corazón, profundo y terrible, y no podía olvidar esa palabra indescifrable que había visto en el espejo de su espíritu.